Bienvenidos una vez más a Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy nuevamente vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y lo haremos en Isaías 40, versos 28 y 29, que nos van a traer un poquito más de luz sobre cómo es la naturaleza eterna de Dios y cómo esa naturaleza que Él tiene nos beneficia incluso a nosotros hoy. Antes de comenzar, te invito a que si te animas, pues puedas interactuar en la comunidad para poder enriquecernos unos a otros con lo que nos va inspirando el texto. El texto dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este texto me parece muy humano y es que está escrito a personas que están cansadas. Aquí el profeta Isaías se dirige hacia el pueblo de Israel en un momento en el que, puedes leer los versículos previos para tener un poco más de contexto, pero en un momento en el que ellos están cansados no físicamente, sino más bien emocionalmente o incluso espiritualmente. Ellos están sintiendo que la vida pesa demasiado, que las cosas no salen como ellos esperaban que saliesen o como ellos piensan que tendrían que salir. Quizá incluso sienten a Dios distante, como si les hubiera olvidado, les hubiera dejado de lado, como si les hubiera abandonado. Y ante estas quejas o dudas y preocupaciones, Isaías no les reprende, sino que les plantea una pregunta muy sencilla, que es: ¿no habéis sabido o no habéis oído? Es como si les dijera: oye, parad un momento vuestra queja antes de seguir adelante, recordad quién es Dios. Reflexionad un poco sobre quién os ha traído hasta aquí, quién os ha acompañado en este proceso, quién es vuestro Dios y qué carácter tiene Él. Y una de las cosas que Isaías les recuerda es una imagen de Dios que no se agota. Les recuerda que Dios es eterno. Eso significa que Él no está sujeto al paso del tiempo, no se desgasta con los años, ni tampoco se agota por los errores humanos que pueda cometer su pueblo, sino que Él permanece siempre, eterno. Esto choca un poco con lo que conocemos, porque todo lo que conocemos se cansa. Las personas a nuestro alrededor lo podemos ver mucho, hasta nuestras propias fuerzas pueden desfallecer, las ideas pueden dejar de fluir o incluso agotarse, los sistemas pueden dejar de funcionar, las maquinarias. Pero aquí se presenta una realidad diferente, una realidad que no se consume como se consume todo lo demás que conocemos. Y eso nos plantea, a mí personalmente me plantea una pregunta, que es: ¿de dónde saco mis fuerzas cuando ya las mías no alcanzan? Es decir, ¿dónde baso mis expectativas, mis esperanzas? Porque estamos muy invitados en la sociedad a avanzar y avanzar y avanzar, pero llega un punto en el que estamos cansados, incluso podemos sentir que nuestro espíritu desfallece. Y en ese momento, ¿en dónde voy a poner yo mis fuerzas o mis esperanzas? El texto continúa diciendo que Dios es creador de los confines de la tierra. Esta no es una forma de decirnos que Dios ha creado hasta lo más profundo de la tierra y ya está, sino que es un concepto bastante interesante, porque es una forma de decir que aquel que sostiene la vida no lo hace a nivel local ilimitado o a un nivel así como pequeño, sino que todo está a su alcance. No hay nada de lo que vivamos que quede fuera de su alcance, y no hay nada de aquello que sentimos que se nos escapa que a Él se le escape. Luego además hay una frase muy clara que dice que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Vivimos en una cultura pues profundamente cansada. Estamos cansados de tener que rendir, de tener que sostenerlo todo con nuestras manos de manera individual normalmente. Estamos cansados hasta de tener que tener respuestas para todo. Y este texto no nos pide que dejemos de estar cansados, ni tampoco nos exige que seamos más fuertes, más positivos o más espirituales. Simplemente afirma algo distinto, que es que
Dios no se agota como nosotros, y es que su naturaleza no es la misma que la nuestra. De hecho, dice el texto que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y eso en una sociedad como la nuestra puede parecer un poco incómodo, puede sonar un poquito prepotente, ¿no? Pero es que en realidad es una invitación a descansar. No entenderlo todo no es un fracaso. A veces está bien simplemente aprender a aceptar que la vida es más grande que nuestras explicaciones. Y eso no significa que tenemos que dejar de pensar, no es una invitación a dejar de pensar, ni mucho menos, sino a dejar de cargar con el peso de todo e intentar depositarlo pues también en Dios. Me gusta cómo continúa con un giro ese texto, porque después de describir quién es Dios, Isaías les dice algo muy concreto. Él da esfuerzo al cansado, no da esfuerzo al que ya es fuerte, ni al que tiene todo claro, o al que llega entero a la carrera, sino que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es muy importante porque no le da más fuerzas al que ya las tiene para aplastarlo con fuerzas y más exigencias y más cosas, sino que es una fuerza que se ofrece precisamente cuando ya no queda ninguna. No es una recompensa por haberlo hecho bien, sino que es un regalo para aquellos que son capaces de reconocer sus límites humanos. Así que tanto si crees en Dios como si estás buscándole o estás simplemente escuchando por curiosidad, este texto de Isaías nos deja una idea muy clara. El cansancio no es un fracaso, ni tampoco invalida nuestra vida ni nos deja fuera de juego. Desde luego no estamos, regodeándonos en la debilidad, pero no tenemos que esconderla. Nos está proponiendo algo muy humano, que es que no todo depende de nosotros, ni tampoco tenemos que entenderlo todo. Y eso justo puede ser el comienzo de una fuerza distinta. Creo que ahora que estamos comenzando el año, podemos empezarlo un poco con esta perspectiva un poco diferente de que, oye, quizá no necesitamos entenderlo todo, quizá no necesitamos tener todas las respuestas. A lo mejor simplemente podemos descansar en Dios y dejar de exigirnos como si todo dependiese de nosotros. Así que me quedo con una frase que utilizaría para mi lettering sonoro, que es que cuando ya no puedo más, no estoy sola, porque Dios sí que puede. Que este texto te acompañe hoy, estés donde estés hoy, y que te recuerde que el cansancio no es el final de la historia, que no todo depende de ti y que hay un Dios que sostiene todo, incluso aquello que parece que se te escapa. Nos encontramos mañana para otro verso a verso.